Hola, mi querida lectora. Hoy voy a compartir contigo algo que llevo años observando en consulta, en mi familia, en la vida cotidiana. Algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta, pero que si te quedas conmigo hasta el final de este encuentro, te va a dar una clave práctica y profundamente liberadora. Una clave para relacionarte con mayor serenidad, compasión, y te lo digo con total sinceridad, con mucha más alegría contigo misma y con las personas mayores que amas. Porque al final, te voy a revelar el secreto para transformar la incomodidad en conexión auténtica. Y eso, créeme, cambia absolutamente todo en tu día a día y en tu bienestar emocional. Pero antes, quiero pedirte algo con mucho cariño. Si este tema resuena en ti, si sientes que puede ayudarte o ayudar a alguien que conoces, te invito a formar parte de esta conversación, a dejar tu experiencia en los comentarios. Porque tu voz importa, y a veces un solo testimonio puede abrir una puerta que otra persona llevaba años intentando empujar. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en este tema tan delicado y tan necesario. Porque la verdad es que envejecer es un privilegio que no todos tenemos, pero también es un proceso que viene acompañado de cambios profundos. Cambios en el cerebro, en el cuerpo, en las emociones, en la forma en que nos relacionamos con el mundo. Y algunos de esos cambios generan comportamientos que, siendo honestas, incomodan. No lo digo con dureza ni con falta de respeto, sino con la compasión que nace de entender qué está pasando por dentro cuando observamos ciertos hábitos que se repiten una y otra vez en personas mayores. Te voy a hablar de 14 hábitos muy concretos que aparecen con frecuencia en la vejez. Hábitos que, aunque nadie te los dice abiertamente, generan malestar, distancia e incluso rechazo en quienes están alrededor. Pero lo más importante es que vamos a entender juntas por qué suceden. ¿Qué está ocurriendo en el cerebro de esa persona? Y sobre todo, cómo podemos responder de una manera que preserve nuestra paz interior, nuestra salud emocional y también la dignidad de quien está envejeciendo. Porque cuando comprendes, todo cambia. La irritación se transforma en paciencia, el rechazo en ternura y la culpa en claridad. Y te adelanto algo fundamental. Si tú misma estás en una etapa de tu vida en la que empiezas a notar cambios, si tienes entre 45 y 65 años y sientes que algunas cosas ya no son como antes, este contenido también es para ti. Porque la mejor forma de envejecer vienes a hacerlo con consciencia, con autoconocimiento y con la firme intención de cuidar no solo tu cuerpo, sino también tu mente, tus emociones y tus relaciones. Envejecer con gracia no es cuestión de suerte. Es cuestión de decisiones diarias. Empecemos por algo que seguramente has vivido en carne propia, la repetición constante de las mismas historias. Ese momento en el que tu mamá, tu papá, tu tía o tu abuela te cuenta por 10ª vez la misma anécdota, con los mismos detalles, casi con las mismas palabras. Y tú ahí, intentando disimular tu impaciencia, asintiendo, sonriendo, pero por dentro pensando, ¿ya me contaste esto? ¿Te suena familiar? Pues bien, déjame explicarte qué está pasando ahí. El cerebro, conforme envejece, experimenta cambios en la memoria de trabajo y en la capacidad de codificar nuevos recuerdos. La corteza prefrontal, que es la zona que nos ayuda a organizar la información, a planificar y a tener noción del tiempo, empieza a funcionar con menos eficiencia. Eso significa que, para una persona mayor, el recuerdo de esa historia que vivió hace 30 años está mucho más vivo, mucho más nítido, que el recuerdo de habértela contado ayer. Su cerebro no está registrando bien el ya lo dije, porque ese sistema de archivo temporal está fallando. Además, hay algo muy humano y muy profundo en este hábito. Contar historias es una forma de sentirnos vivos, de reafirmar nuestra identidad, de decirnos a nosotros mismos y a los demás, yo existí, yo viví cosas importantes, yo tengo un lugar en este mundo. Cuando una persona mayor repite sus historias, en el fondo está diciéndonos, no me olvides. No olvides quién soy. Y eso, mi querida lectora, merece toda nuestra compasión. Ahora bien, comprender no significa que tengas que sacrificar tu salud emocional. Si esa repetición te genera agobio, está bien establecer límites internos. Puedes escuchar con presencia las primeras veces, y después, con mucho cariño, desviar suavemente la conversación hacia algo nuevo. No se trata de cortar en seco, sino de guiar con delicadeza. Y sobre todo, date permiso para sentir lo que sientes. No eres mala persona por sentir impaciencia. Eres humana. Pasemos ahora al segundo hábito, que es algo que genera muchísima tensión en las familias, la rigidez de pensamiento. Esa actitud de siempre se ha hecho así,
siempre será así, yo tengo la razón y punto. Esa incapacidad para abrirse a nuevas ideas, a nuevas formas de hacer las cosas, a nuevas perspectivas. Y lo que es aún más complicado, esa tendencia a juzgar todo lo que es diferente como si fuera una amenaza personal. ¿Por qué sucede esto? Tiene que ver con algo que en neurociencia llamamos la disminución de la neuroplasticidad. El cerebro joven es flexible, está en constante cambio, creando conexiones nuevas todo el tiempo. Pero con la edad, esa capacidad de cambio se reduce. Las rutas neuronales que hemos usado durante décadas se vuelven más rígidas, más automáticas, y nos cuesta muchísimo salir de ahí. Es como un camino en el bosque que ha sido recorrido tantas veces que se convierte en un surco profundo. Salir de él requiere un esfuerzo enorme. Además, hay un componente emocional muy potente, el miedo. Cuando el mundo cambia muy rápido, cuando la tecnología avanza, cuando las costumbres se transforman, una persona mayor puede sentir que está perdiendo el control, que ya no entiende nada, que su lugar en el mundo está desapareciendo. Y ante esa amenaza, el cerebro activa la amígdala, que es nuestro sistema de alarma, y responde con rigidez, con defensividad, con rechazo. Es una forma de protegerse del miedo a quedar obsoleto, a no ser relevante. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Primero, no tomes esa rigidez como algo personal. No es contra ti. Es la forma en que esa persona está lidiando con su propia inseguridad. Segundo, elige tus batallas. No todo merece una discusión. Si tu suegra insiste en que el arroz se hace de una sola manera y punto, pregúntate, ¿realmente vale la pena el desgaste emocional de discutir esto? A veces, la paz se construye dejando ir la necesidad de tener razón. Y tercero, cuando si necesites poner un límite, hazlo con firmeza, pero con amor. Entiendo que tú lo ves así, y respeto tu forma de pensar. Yo lo veo diferente, y también necesito que se respete mi manera. Sin confrontación. Sin culpa. Pero con claridad. El tercer hábito del que quiero hablarte es algo que he visto muchísimas veces y que genera un dolor tremendo, tanto en quien lo vive como en quien lo recibe, la queja constante. Ese lamento perpetuo sobre el dolor de espalda, sobre el tiempo, sobre el tráfico, sobre lo mal que está todo, sobre lo que ya no pueden hacer, sobre cómo antes todo era mejor. Y lo más difícil es que muchas veces no buscan soluciones. Solo quieren quejarse. ¿Qué está pasando aquí? Por un lado, el dolor físico es real. El cuerpo duele más con los años, y el cerebro procesa ese dolor de manera más intensa cuando hay soledad, cuando hay falta de propósito, cuando la vida se ha vuelto monótona. El dolor físico y el dolor emocional comparten las mismas rutas neuronales. Así que cuando una persona se siente sola, aburrida o sin sentido de vida, su dolor físico se amplifica. Es un fenómeno totalmente documentado. Pero además, la queja se convierte en una forma de llamar la atención, de conectar con los demás. Si una persona mayor siente que ya no tiene mucho que aportar, que ya no es útil, que ya no es interesante, la queja se convierte en su forma de decir: estoy aquí. Mírame. Necesito que me veas. Es un grito de auxilio disfrazado de lamento. Y aquí viene algo importante: la queja también libera cortisol, que es la hormona del estrés. Y eso crea un círculo vicioso. Cuanto más te quejas, peor te sientes. Y cuanto peor te sientes, más te quejas. El cerebro se acostumbra a ese estado de negatividad y después le cuesta salir de ahí. Entonces, ¿cómo manejamos esto sin perder nuestra propia paz? Primero, valida la emoción sin alimentar la queja. Puedes decir: veo que estás incómoda. Lamento que te sientas así. Pero sin engancharte en una conversación interminable de lamentos. Segundo, intenta redirigir hacia algo positivo o hacia una solución práctica. ¿Qué te parece si probamos esto? ¿Te gustaría que diéramos un paseo corto? Y tercero, cuida tu propia exposición. Si estar mucho tiempo con esa persona te drena completamente, está bien reducir el tiempo o buscar momentos en los que estés más fuerte emocionalmente. No es egoísmo. Es supervivencia emocional. Y ahora, antes de continuar, déjame hacerte una pregunta que quiero que te lleves contigo. ¿Cuántas veces te has sentido culpable por sentir incomodidad hacia alguien mayor? ¿Cuántas veces has pensado: debería ser más paciente? ¿Debería aguantar más? Porque esa culpa, mi querida lectora, es uno de los grandes ladrones de tu bienestar. Y vamos a hablar mucho más de esto. El cuarto hábito que genera muchísima fricción es la invasión de límites personales.
Esa tendencia de algunas personas mayores a opinar sobre tu vida, sobre cómo crías a tus hijos, sobre tu peso, sobre tu trabajo, sobre tu matrimonio, sobre absolutamente todo. Y lo hacen con una mezcla de autoridad y afecto que te deja sin palabras, porque por un lado sientes que te están atacando, pero por otro lado sabes que lo hacen porque te quieren. ¿Por qué pasa esto? Tiene que ver con varios factores. Primero, en muchas generaciones anteriores, la privacidad y los límites personales no se manejaban como ahora. La familia era un todo, y opinar sobre la vida del otro era casi un deber. Entonces, para muchas personas mayores, no opinar sería como abandonarte, como no cumplir con su rol. En su mente están ayudando, están cuidando, están cumpliendo con su responsabilidad. Segundo, cuando una persona siente que está perdiendo control sobre su propia vida, su cuerpo no responde como antes, su independencia se reduce, sus decisiones importan menos, intentar controlar la vida de los demás se convierte en una forma de recuperar esa sensación de poder, de relevancia. Es como decir, todavía tengo algo que decir. Todavía importo. Todavía puedo influir en algo. Y tercero, hay un componente cultural muy fuerte, especialmente en nuestros países latinoamericanos, donde el respeto a los mayores se confunde muchas veces con obediencia absoluta. Y eso genera un conflicto terrible entre tu necesidad de ser adulta autónoma y la expectativa de que debes acatar lo que te digan. Entonces, ¿cómo pones límites sin romper la relación? Primero, hazlo con claridad y con amor. Te agradezco tu preocupación, y sé que me lo dices porque me quieres, pero esta decisión la voy a tomar yo, y necesito que confíes en mí. Segundo, no justifiques en exceso. Cuando justificas demasiado, das pie a que la otra persona siga opinando. Un simple lo tengo decidido a veces es suficiente. Y tercero, mantén la calma. Si respondes con enojo, la otra persona se va a enfocar en tu reacción y no en el mensaje. La firmeza serena es mucho más poderosa que el grito desesperado. El quinto hábito es algo que genera una tristeza profunda cuando lo observas, la pérdida de interés en el cuidado personal. De pronto, esa persona que siempre fue impecable, que se arreglaba, que se cuidaba, empieza a descuidar su higiene, su ropa, su apariencia. Y no hablo de vanidad. Hablo de algo mucho más profundo, que es la pérdida de la autoestima y del sentido de dignidad. ¿Qué está pasando aquí? Muchas veces, detrás de este descuido hay una depresión silenciosa. La depresión en personas mayores no siempre se manifiesta con llanto o tristeza evidente. A veces se manifiesta con apatía, con falta de energía, con una sensación de ¿para qué?, si ya nada importa. Cuando una persona deja de cuidarse, lo que está diciendo es, ya no me importo. Ya no vale la pena el esfuerzo. También puede haber un componente físico. El dolor crónico, la artritis, la dificultad para moverse, hacen que bañarse, vestirse o arreglarse se conviertan en tareas agotadoras. Y si encima esa persona vive sola, si no tiene a nadie que la motive o que le ayude, el descuido se va instalando poco a poco sin que nadie lo note, hasta que ya es muy evidente. Y hay algo más, en nuestra sociedad, envejecer es casi sinónimo de volverse invisible. Cuando una persona siente que ya nadie la mira, que ya no importa su apariencia porque, de todas formas, ya está vieja, ¿para qué arreglarse? Es una renuncia dolorosa a la propia identidad. Entonces, ¿cómo puedes ayudar si ves esto en alguien cercano? Primero, no lo minimices. No digas, ay, si total da igual. Sí importa. Importa muchísimo, porque el cuidado personal está directamente relacionado con la dignidad y con el bienestar emocional. Segundo, ofrece ayuda práctica sin ser invasiva. ¿Te gustaría que fuéramos juntas a la peluquería? ¿Quieres que te ayude a organizar tu armario? Hazlo desde el acompañamiento, no desde la lástima. Y tercero, observa si hay señales de depresión. Y si es así, busca ayuda profesional. La depresión en la vejez es tratable, y muchas veces un tratamiento adecuado puede cambiar completamente la calidad de vida de una persona. El sexto hábito es algo que resulta especialmente incómodo y que genera mucha vergüenza cuando sucede en público, los comentarios inapropiados o fuera de lugar. Comentarios sobre el físico de alguien, sobre temas que ya no son aceptables socialmente, juicios duros sobre personas que están presentes, opiniones racistas, machistas o discriminatorias que antes quizás pasaban desapercibidas, pero que ahora resultan inaceptables. ¿Qué explica esto? En parte, tiene que ver con la pérdida del filtro social que proporciona la corteza prefrontal. Esa parte del cerebro que nos ayuda a regular nuestros impulsos, a pensar antes de hablar,
a considerar las consecuencias de lo que decimos, se vuelve menos eficiente con la edad. Entonces, pensamientos que antes se quedaban dentro, ahora salen sin freno. También hay un componente generacional. Muchas personas mayores crecieron en contextos donde ciertos comentarios eran normales, donde ciertos prejuicios no se cuestionaban. Y ahora, en un mundo que ha cambiado radicalmente, se sienten confundidas, atacadas, como si de pronto las reglas del juego hubieran cambiado sin avisarles. Y en algunos casos, estos comentarios son una forma de buscar reacción, de sentirse relevantes, de generar algo, aunque sea incomodidad, porque la indiferencia es peor que el conflicto. Entonces, ¿cómo manejas esto? Primero, si el comentario es ofensivo hacia ti, responde con firmeza, pero sin humillar. Ese comentario me ha dolido, y no es aceptable. Segundo, si el comentario es ofensivo hacia otra persona y estás en público, puedes intervenir con suavidad, pero con claridad. Quizás no te das cuenta, pero eso que acabas de decir puede herir a alguien. Y tercero, si la persona está en una etapa de deterioro cognitivo real, donde ya no hay control posible, a veces lo más compasivo es simplemente pedir disculpas en su nombre y seguir adelante. No todo se puede corregir, y aceptar eso también es parte de la compasión. Y déjame hacerte otra pregunta que quiero que resuene en ti. ¿Cuánto de tu energía emocional estás gastando en intentar cambiar a personas que probablemente no van a cambiar? Porque una de las claves de tu bienestar está en soltar esa lucha y enfocar tu energía en lo que sí puedes controlar, tu respuesta, tus límites, tu paz interior. El séptimo hábito es algo que he visto provocar verdaderas crisis familiares: el manejo inadecuado del dinero. Ya sea por tacañería extrema, por gastar de manera impulsiva e irracional, por ocultar dinero, por desconfiar de todos, o por el otro extremo, por dejarse engañar fácilmente y regalar todo lo que tienen. ¿Qué está detrás de esto? El dinero representa seguridad, control y supervivencia. Cuando una persona mayor siente que su autonomía está amenazada, cuando teme depender de otros, cuando tiene miedo al futuro, el dinero se convierte en su último bastión de control. Acumular dinero, negarse a gastarlo, ocultarlo, todo eso es una forma de decir: todavía tengo algo. Todavía controlo algo. Todavía puedo cuidarme solo. Por otro lado, en casos de deterioro cognitivo, la capacidad de juicio se ve afectada. Una persona que siempre fue prudente financieramente puede empezar a tomar decisiones desastrosas, a caer en estafas, a creer en ofertas absurdas, porque su cerebro ya no está procesando la información de manera adecuada. También hay un componente emocional. Muchas personas mayores que vivieron escasez, que pasaron por guerras, crisis económicas, hambre, desarrollan una relación con el dinero marcada por el trauma. Y ese trauma no desaparece con la edad. Al contrario, muchas veces se intensifica. Entonces, ¿cómo abordas este tema tan delicado? Primero, con muchísima sensibilidad, porque hablar de dinero con una persona mayor puede sentirse como quitarle lo último que le queda. Segundo, busca el momento adecuado y hazlo desde la preocupación genuina, no desde el interés personal. Si la persona siente que quieres quedarte con su dinero, se cerrará completamente. Tercero, si hay señales de deterioro cognitivo, busca asesoría legal para proteger a esa persona de sí misma y de posibles abusos externos. Y cuarto, si simplemente es tacañería o una forma de ejercer control, acepta que probablemente no va a cambiar y ajusta tus expectativas. El octavo hábito es algo que agota emocionalmente a muchas familias: la manipulación emocional. Ese si me quisieras, vendrías más a verme. Si te importara, harías lo que te pido. Me vas a matar de un disgusto. Cuando me muera, te vas a arrepentir. Frases cargadas de culpa, de chantaje afectivo, que te dejan sintiéndote terrible, pero sin saber muy bien cómo responder. ¿Qué hay detrás de esto? En muchos casos, una necesidad profunda de afecto, de atención, de sentirse importante, pero que se expresa de la manera más dañina posible. Porque esa persona nunca aprendió a pedir directamente lo que necesita, nunca aprendió a expresar sus emociones de forma sana, y entonces recurre a lo único que conoce: la manipulación. También puede haber un patrón que viene de toda la vida. Si esa persona siempre usó la culpa como herramienta de control, no va a dejar de hacerlo ahora. Es su forma de relacionarse, su forma de intentar mantener a las personas cerca, aunque, paradójicamente, lo que genera es distancia y resentimiento. Y hay algo más: la soledad amplifica estos comportamientos. Cuando una persona está sola,
Cuando se siente abandonada, sea real o percibido, la desesperación por conectar se vuelve tan intensa que puede llevar a comportamientos cada vez más manipuladores. Entonces, ¿cómo proteges tu salud emocional ante esto? Primero, no muerdas el anzuelo. Cuando alguien te lanza una frase manipuladora, respira, cuenta hasta 5 y responde desde la calma. Entiendo que te sientas así, y lamento que te sientas solo. Yo te quiero, y dentro de mis posibilidades, estoy aquí. Segundo, no entres en el juego de justificarte o de defenderte en exceso. Cuanto más te justificas, más poder le das a la manipulación. Y tercero, si esto es un patrón constante que está dañando seriamente tu bienestar, busca ayuda profesional, ya sea terapia para ti, para esa persona o para ambos. El noveno hábito es algo que observo mucho en consulta y que genera una tensión tremenda, la competencia o comparación constante. La hija de mi amiga si la visita todos los días. Tu prima si le compró un carro a su mamá. Los nietos de fulanita si las sacan de paseo. Comparaciones que te hacen sentir que, hagas lo que hagas, nunca es suficiente. Nunca estás a la altura. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces, detrás de esa comparación hay una tristeza, una sensación de que su vida no fue como esperaban, de que sus hijos o sus nietos no son como soñaron. Y ante esa decepción, en lugar de expresar directamente me siento triste, me siento solo, lo que sale es, mira lo bien que les va a otros, mira lo mal que me tratas tú. También hay un componente de necesidad de validación. Cuando una persona mayor siente que su vida no tiene valor, que no logró lo que quería lograr, intenta encontrar ese valor a través de sus hijos, de sus nietos, de lo que ellos hacen por ella. Y entonces, cualquier cosa que no esté a la altura de su expectativa se siente como una confirmación de su fracaso. Y en algunas culturas, especialmente en la nuestra, hay una expectativa muy fuerte de que los hijos son los que deben cuidar, proveer y dedicar su vida a los padres. Y cuando eso no sucede como ellos esperaban, se sienten traicionados, abandonados, y la comparación se convierte en su forma de expresar ese dolor. Entonces, ¿cómo respondes a esto? Primero, no entres en el juego de la comparación. No intentes justificar por qué no puedes hacer lo que hace la hija de la amiga. Simplemente di, yo hago lo que puedo con amor, y eso es lo que tengo para dar. Segundo, intenta llegar a la emoción real que está debajo. Veo que te sientes triste. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Y tercero, cuida de no caer en la trampa de la culpa. Tú no eres responsable de la felicidad de otra persona, ni siquiera si es tu madre o tu padre. El 10º hábito es algo que muchas veces pasa desapercibido hasta que se vuelve insoportable, la falta de adaptación a los tiempos modernos, acompañada de resistencia activa. No solo no entienden la tecnología, sino que se niegan a intentarlo. Critican constantemente los cambios, idealizan el pasado de manera obsesiva y rechazan cualquier cosa nueva como si fuera una ofensa personal. ¿Qué explica esto? Como te decía antes, tiene que ver con la neuroplasticidad y con el miedo. Pero hay algo más. Cuando el mundo cambia tan rápido que ya no lo reconoces, cuando las referencias que usaste toda tu vida ya no aplican, cuando te sientes como un extranjero en tu propia ciudad, la nostalgia se convierte en refugio. Antes todo era mejor no es solo una frase. Es una forma de protegerse del vértigo de un mundo que ya no entienden. Además, aprender cosas nuevas requiere energía, requiere tolerancia a la frustración, requiere estar dispuesto a sentirse torpe y vulnerable. Y cuando una persona ha pasado décadas siendo la que sabía, la que enseñaba, la que tenía las respuestas, aceptar que ahora es la que no sabe puede ser devastador para su autoestima. Entonces, ¿cómo manejas esto? Primero, ten paciencia. Enseñar a alguien mayor a usar un celular, a manejar una aplicación, requiere ir despacio, repetir 1000 veces y celebrar cada pequeño logro. Segundo, no los fuerces. Si no quieren aprender, está bien. No todos tienen que adaptarse a todo. Y tercero, busca puntos de conexión que no dependan de la tecnología. A veces, simplemente sentarse a tomar un café y conversar vale más que 1000 videollamadas. Y ahora quiero hacerte una pregunta que probablemente te va a remover algo por dentro. ¿Cuántas veces has pensado, no aguanto más? Ya no puedo. ¿Esto me está enfermando? ¿Y luego te has sentido culpable por pensarlo? Porque esa culpa, mi querida lectora, es uno de los pesos más grandes que cargas. Y tenemos que hablar de eso. El 11º hábito es algo que genera un agotamiento brutal, la necesidad de atención constante. Ese llamar 10 veces al día por cualquier cosa,
ese crear crisis donde no las hay, ese hacerte sentir que si no estás disponible 24/7, algo terrible va a pasar. Y lo más difícil es que, muchas veces, detrás de eso no hay una emergencia real. Hay soledad. Hay aburrimiento. Hay una vida que se ha vuelto tan pequeña que la única emoción que queda es la que generan esas llamadas. ¿Qué está pasando aquí? Cuando una persona mayor ha perdido sus roles, dejó de trabajar, los hijos se fueron, los amigos murieron o se alejaron, las actividades que le daban sentido ya no puede hacerlas, se queda con un vacío enorme. Y ese vacío necesita llenarse con algo. Y si lo único que tiene eres tú, entonces tú te conviertes en su única fuente de estímulo, de conexión, de sentido. Y eso, aunque viene del amor, se vuelve insostenible. También está la ansiedad. Muchas personas mayores desarrollan ansiedad ante la soledad, ante el silencio, ante quedarse solas con sus pensamientos. Y entonces buscan constantemente esa conexión externa para no tener que enfrentar lo que sienten por dentro. Y hay algo más, la pérdida de la noción del tiempo. Para alguien que está solo todo el día, que no tiene actividades, que no tiene horarios, las horas se vuelven eternas. Entonces, lo que para ti es apenas pasaron 2 horas desde que hablamos, para ellos han pasado 1000 años. Entonces, ¿cómo pones límites sin sentirte un monstruo? Primero, establece horarios claros de contacto. Voy a llamarte todos los días a las 6 de la tarde. A esa hora estaré disponible. Eso le da estructura, le da algo a que aferrarse. Segundo, busca alternativas de compañía, grupos de adultos mayores, actividades en centros comunitarios, cuidadores si es necesario. Porque no puedes ser tú la única fuente de compañía. Eso no es sano ni para ti ni para esa persona. Y tercero, date permiso para desconectar. Apaga el celular un rato, date espacios de silencio. Cuida tu propia salud mental. No es egoísmo. Es responsabilidad contigo misma. El 12º hábito es algo que muchas familias enfrentan con mucho dolor, el consumo excesivo de alcohol o medicamentos. Ese solo es una copita para dormir mejor, solo es una pastillita para los nervios, que va escalando poco a poco hasta convertirse en un problema real de adicción. ¿Por qué sucede esto? El alcohol y ciertos medicamentos, especialmente los ansiolíticos, proporcionan un alivio inmediato a la ansiedad, a la tristeza, a la soledad, al vacío existencial. Y cuando una persona está sufriendo emocionalmente y no tiene otras herramientas para lidiar con ese sufrimiento, recurre a lo que le funciona rápido. El problema es que ese alivio es temporal, crea dependencia, y con el tiempo empeora todo. Además, el metabolismo cambia con la edad. El hígado ya no procesa el alcohol ni los medicamentos con la misma eficiencia, entonces los efectos son más fuertes y más peligrosos. Lo que antes era una copa sin problema, ahora puede generar desorientación, caídas, interacciones peligrosas con otros medicamentos. Y hay algo más. Muchas personas mayores están lidiando con dolor crónico, con insomnio, con enfermedades que nadie puede curar, solo controlar. Y cuando los médicos no dan soluciones reales, cuando el sistema de salud falla, cuando nadie parece entender su sufrimiento, la automedicación se convierte en su único recurso. Entonces, ¿cómo abordas este tema tan delicado? Primero, con compasión absoluta. No juzgues, no señales, no hagas sentir a esa persona como si fuera un alcohólico de la calle. Entiende que está intentando sobrevivir a su dolor como puede. Segundo, habla con claridad, pero con amor. Me preocupa lo que estoy viendo. Me preocupa tu salud. Podemos hablar con el médico juntos. Y tercero, busca ayuda profesional. La adicción en personas mayores es real, es poco tratada, pero es tratable. Y muchas veces, lo que se necesita es tratar la depresión o el dolor crónico de manera adecuada para que esa persona ya no necesite automedicarse. El 13º hábito es algo que resulta especialmente doloroso de observar, el aislamiento voluntario acompañado de quejas por soledad. Esa persona que rechaza todas las invitaciones, que dice no a todo, que se queja de que nadie la visita, pero cuando vas a verla te hace sentir tan incómodo que no quieres volver. Es una contradicción que parte el corazón, porque ves a alguien sufriendo, pero saboteando activamente cualquier intento de ayuda. ¿Qué está detrás de esto? Muchas veces hay una depresión profunda que hace que la persona no tenga energía ni para socializar ni para disfrutar de nada. Es lo que en psiquiatría llamamos anedonia, la incapacidad para sentir placer. Entonces, salir, ver gente, hacer cosas, todo se siente como un esfuerzo enorme, sin ninguna recompensa. También puede haber ansiedad social.
Quizás esa persona se siente avergonzada de cómo se ve, de cómo está su casa, de lo que dirán los demás. O tiene miedo de ser una carga, de molestar, de no estar a la altura. Y entonces prefiere aislarse antes que arriesgarse a sentir rechazo o lástima. Y hay algo que he observado mucho. Cuando una persona ha vivido pérdidas muy grandes, la muerte de su pareja, de amigos cercanos, a veces el dolor es tan inmenso que prefieren no conectar con nadie más, porque conectar significa arriesgarse a perder de nuevo, y no tienen fuerzas para volver a pasar por eso. Entonces, ¿cómo ayudas a alguien que no se deja ayudar? Primero, mantén el contacto aunque sea mínimo. Una llamada corta, un mensaje, algo que diga, sigo aquí. No te he olvidado. Segundo, no te tomes el rechazo como algo personal. No es contra ti. Es lo que esa persona puede dar en ese momento. Y tercero, si ves señales claras de depresión, intenta que reciba ayuda profesional. A veces, un tratamiento adecuado puede abrir una puerta que parecía cerrada para siempre. Y ahora, antes de llegar al último hábito, quiero que respires profundo conmigo. Porque sé que este tema es pesado. Sé que probablemente estás reconociendo situaciones que vives, personas que conoces, y quizás estás sintiendo muchas emociones encontradas. Y eso está bien. Todo lo que sientes es válido. La incomodidad, la culpa, la tristeza, el agobio, la compasión, todo. Permítete sentirlo sin juzgarte. El 14º y último hábito es algo que genera un sufrimiento silencioso pero profundo, la falta de gratitud o el menosprecio constante hacia lo que otros hacen por ellos. Haces algo con todo tu amor, con todo tu esfuerzo, sacrificando tu tiempo, tu energía, tu dinero, y recibes a cambio críticas, reclamos, comentarios de que no es suficiente, de que lo hiciste mal, de que esperaban más. Y eso duele. Duele muchísimo. ¿Por qué sucede esto? En algunos casos, hay una expectativa irreal de lo que los demás deben hacer por ellos. Una creencia de yo sacrifiqué mi vida por ustedes, ahora ustedes me deben todo. Y entonces, nada de lo que hagas va a ser suficiente, porque en su mente hay una deuda imposible de pagar. También puede haber un dolor tan grande, una decepción tan profunda con cómo resultó su vida, que lo proyectan hacia afuera. No es que tu esfuerzo no valga. Es que nada vale para alguien que está en un pozo de amargura. Y en otros casos, simplemente nunca aprendieron a dar las gracias, a reconocer, a valorar. Crecieron en contextos donde eso no se hacía, donde expresar gratitud era visto como debilidad o como innecesario, porque para eso estaba la familia. Entonces, ¿cómo cuidas tu corazón ante esta falta de reconocimiento? Primero, y esto es fundamental, no hagas las cosas esperando gratitud. Hazlas porque tú decides hacerlas, porque están al INE.